distribuido. La compañera directora de la editorial de Guayaquil, ¿no? Universidad de Guayaquil, perdón. Nosotros en la editorial de la Universidad de Guayaquil teníamos ese concepto. El editor quiere ponerlo a su manera, pero que hay normas, hay procedimientos que deben ser cumplidos. Y encontramos una manera muy sencilla de resolverlo, particularmente en la edición de la revista científica, que nosotros estamos ya en proceso de indexación, la publicación de las normas para los artículos. Entonces, las dos partes ya saben a lo que se refiere. El que escribe, el autor, sabe que tiene que ejecutarse esas normas. Y el editor sabe que esas son las normas con las que va a trabajar. Entonces, de esa manera se evita el conflicto de que si lo cambia o no lo cambia. Adicionalmente, contamos con un comité técnico, un comité de pares académicos, que es el que califica el contenido de cada uno de los artículos, y de esa manera nosotros vamos superando este conflicto que generalmente se da entre el autor y el editor. Esa es la reflexión que yo quiero hacer, porque pienso que es la mejor manera de trabajar como editor. Muy importante su aporte, ¿no? Muy importante la experiencia. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Luis Álvarez y soy el editor general de la Universidad Politécnica Salesiana. Aquí estamos presentes con nuestra editorial Javeriana. De lo que Ubaldo quería mencionar, me parece que quería ir más allá, es decir, que la Universidad Ecuatoriana tiene que entrar en la rigurosidad, como usted muy bien indica, de los libros o textos, porque las normas internacionales como la indexación, Latindex, Redalig y todo, exigen muchísimo. Lo que estamos ahora nosotros queriendo mediar es entre el oficio de editor y lo que presenta un autor. Es decir, el editor tiene que tener la capacidad de decir no, por las reglas que usted mismo está indicando que cada universidad tenemos. ¿Para qué? Para que salga un producto digno de una universidad. Porque usted sabe que los libros de la universidad van a universidades fraternas, van al exterior con las que tenemos canjes o lo que sea. Es decir, un libro universitario tiene que ir digno de una universidad. Tenemos que, por así decirlo, también educar también a los autores, a que tienen que dejar esa práctica también de que ellos pueden publicar, no pueden hacerlo, no deberían publicar así sin que pasen por un consejo editorial. Eso creo que también es parte de nuestra tarea. Muchas gracias, Johnny, ¿no? Giovanni, muchas gracias. Me parece que diste en el clavo y sintetizaste lo que hemos compartido aquí de diferentes puntos de vista y de diferentes experiencias. El tema es que en las universidades o en el país debe ya crearse la cultura del editor. El editor existe, ¿sí? Normalmente a nivel de empresa privada o de las editoriales privadas tienen la ventaja que al ser privadas, el que va, si la editorial privada tiene sus normas, si le interesa un libro, si ve que es comercial, así sea el libro es malo, lo publica, ¿no? Tienen otras lógicas de acciones. Lastimosamente en las instituciones públicas o en las instituciones privadas también, donde hay coyunturas o ejes políticos que atraviesan todo accionar, pues a veces no se puede cumplir las rigurosidades o las reglas o las normas que ya desde el punto de vista técnico, científico, académico deben cumplirse, ¿no? Pero lo que hay que crear es eso. Es decir, estamos como REUDE, es para que las instituciones, las autoridades entiendan que actuamos profesionalmente, ¿no? Y para eso obviamente pues debemos prepararnos como editores. Por eso acá, en la segunda frase, bueno, lo dice que todos tienen, a todos hemos repartido, lo dice bien, el editor es Jorge Enrique un poco más poéticamente, dice, el editor es cómplice del escritor, es cómplice del escritor, no comparte sus fallas, tiene las suyas propias. El tema es que en las universidades debe imponerse el criterio del editor, no es porque soy fulano. Ahora, ocurre un fenómeno especial. Normalmente cuando una persona, un escritor o un académico es sensato, no se hace problema cuando le corrigen un libro. A mí me ha pasado, cuando es un escritor ya de experiencia, de profesión,
de trayectoria, si uno va y le hace unas determinadas observaciones rápido, pero cuando es un novato, cuando es alguien que no tiene los bríos de verdadero escritor, es decir, no quiere que le cambien nada, ¿no? Y con lo que decía don Jesús Aguinaga, respecto a que, bueno, el tema de que hay mucha gente que pueden ser, los escritores no escriben libros, que hay quienes sí pueden escribir libros porque lo que llamaba Humberto Eco en el péndulo de Foucault, los AA, no me refiero a los alcohólicos anónimos, sino a los autores autofinanciados. Yo soy Paquita Troya, mil disculpas por llegar tarde, tuve problemas de salud. Y con respecto, quería dar mi opinión muy concreta frente a esto, y dos cosas muy importantes a la hora de crear un departamento editorial o de mantener la unidad editorial, el área editorial en el departamento de comunicación, etcétera. Todas las figuras que en cada una de las universidades se va dando y se va gestando dependiendo de la estructura organizacional y el organigrama, el orgánico funcional, como quieran decirlo, de cada universidad. El anhelo, lo que ayuda mucho a que los autores tengan las reglas claras, es un consejo editorial. Un consejo editorial ayuda a la labor editorial, a que no se vea a una sola persona decidiendo sobre la pertinencia o no de una obra, porque más ese no es el objeto. Pero la creación de esto también tiene sus pasos y tiene también sus avatares, porque obviamente lo ideal es que un consejo editorial pueda tener gente interna, gente externa, lectores ciegos, tenga gente de fuera que avale las obras y que la gente, los autores que vayan a publicar estén dispuestos a pasar por este proceso, porque implica una garantía de una buena selección de obras y porque implica una garantía de un proceso justo en su selección. La mejor recomendación es crear mecanismos de aval que sean conjuntos, que sean comunitarios y que tengan la aprobación, y explicar, tener reglas claras. Es decir, si yo uso el sistema APA, explicarle qué es. Si yo hago una corrección de estilo, tengo una persona, explicarle qué significa, qué implica. Entonces, entramos allí a un nivel de contradicción, Y sí, porque ese nivel de contradicción se da por una razón, ¿no? Esto es como la Constitución, como todas las constituciones que hemos tenido en este país, o como los estatutos y el reglamento, ¿no? Los hacemos con las buenas intenciones y todos sabemos que no se lo va a cumplir, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque nos dejamos llevar por criterios que responden a una coyuntura, las coyunturas de un momento, y no respetamos los principios fundamentales, ¿no? Ustedes ven la Constitución de ahora con todas las buenas intenciones, cuántos atropellos, y todas, ¿no? Y en todas las instituciones, en los estatutos, los reglamentos, y se aplican los estatutos y el reglamento cuando se lo quieren aplicar a alguien. Y cuando nosotros que trabajamos en universidad sabemos que las cosas son así, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos, por un lado, evitar. Y lo otro es, don Jesús y compañeros, ¿no? Discúlpenme que para demorar, para ir planteándonos algunas interrogantes que son importantes. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras universidades? ¿Departamentos de publicaciones o editoriales universitarias? Una lucha tenaz que nos costó a nosotros como institución, la Universidad de Carlos Alfaro de Manabí. Logramos que ya se pague derecho de autor. Ustedes no saben lo que significa esto, ¿no? Ahora, cada autor, es decir, si yo veo a alguien que se destaca en un libro de medicina, economía, es decir, a ver señor, usted va a tener $3.000, tiene 1.500 adelantado para que se dedique solo a escribir. Eso es bastante, discúlpenme. Ya no el autor que se pasa 5 años escribiendo su librito, sacándole tiempo al tiempo, 5 años buscando quién le financie el libro, a veces que ni la misma universidad por todas las trabas que hay, y 5 años vendiéndolo él mismo su libro. Cada universidad, cada región debe ir viendo las potencialidades de acuerdo a la cultura, a la historia y a sus propias tradiciones. Por ejemplo, la editorial Mar Abierto, nuestra,
privilegia muchísimo la literatura, ¿no? Privilegia mucho la literatura, porque creemos en el talento, creemos además que desde el punto de vista editorial, los únicos, los que tienen mayores posibilidades de venta, en términos, entre comillas, no peyorativos, sino son los literatos, los filósofos, los que pueden realizar filosofía, los que pueden escribir economía e historia, los que se pueden vender a nivel internacional. La red de editoriales universitarias de Ecuador se forma a raíz de la experiencia que había tenido en lo personal de asistir a varias conferencias. En alguna coincidimos aquí con el vicepresidente, con Lucho Álvarez, en Bogotá. Nosotros vemos allá unas ferias internacionales que, por Dios, o sea, son ferias, ¿no? Es decir, solo para recorrer, por ponerles un ejemplo, donde en Bogotá, lo que son las ferias, solo el bloque de editoriales universitarias, solo un edificio completo, ¿no? Solo de editoriales universitarias, con publicaciones desde militares, desde las fuerzas navales, y qué ediciones, ¿no? Qué ediciones. Entonces, bueno, nosotros quedamos, obviamente, pues la autoestima como ecuatorianos queda, porque quedamos reducidos, ¿no? Pero aparte que empiezas a preguntar, bueno, ¿y en qué estamos nosotros? ¿No? Por ahí aparece, por ahí tengo un libro de Cerlal, en la que aparecemos algunas universidades, pero como que hemos publicado unos 3, 4, la única que me parece que se destaca por la tradición que tiene es Agyayala. Va a dar la clausura del acto nuestro amigo don Jesús y el agradecimiento como secretario de REUDE. Doctor Manuel Corrales Pascual, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, miembros de la directiva de REUDE, colegas y compañeros de REUDE a nivel nacional. Nos complace en alto grado el que en este día nos hemos vuelto a reunir con este motivo tan laudable y tan valioso como es el de aunar los esfuerzos y de aunar acciones para que aquello que tuvo ese primer origen y esa primera siembra en Manta no quede en el camino de pronto pues en suspenso, sino que realmente continúe y continúe para siempre, porque las universidades en el país, en nuestro país de Ecuador, merecen realmente tener esa gran posibilidad de que desarrollemos en tantos y diversos campos, y uno de ellos el campo editorial. Sabemos todos que la imagen de una universidad precisamente está en la imagen que ella dé a través de sus investigaciones y de los libros, de sus publicaciones. Y esa imagen realmente pues hay que irla ganando, con esfuerzo, con sacrificio y con entrega. Pues en eso estamos, todos aquí reunidos para precisamente aunar esos esfuerzos, plantearnos estos ideales, plantearnos este sueño y apostar porque realmente somos capaces y porque realmente con este compromiso que hemos hecho en Manta y acá, realmente nosotros vamos a salir adelante. Vamos a seguir desarrollando una serie de iniciativas, de actividades, de estrategias, de procedimientos, de normas, de instrumentos que nos vayan permitiendo, como lo hemos hecho en Manta y en esta tarde, nos vayan permitiendo que normemos, que reglamentemos siempre adecuadamente nuestro porvenir, nuestro actuar como editores. Y ya pues Ubaldo con toda razón hacía esta diferenciación de que realmente hablar de editorial no es hablar simplemente de publicaciones o de impresiones, sino es hablar de algo que tiene una connotación profunda y amplia, una connotación especial. Y precisamente para ello las universidades estamos aquí presentes, repito, para que podamos unirnos en esos esfuerzos, en ese accionar, y con esos esfuerzos y ese accionar vayamos logrando alcanzar nuestras metas presentes y también nuestras metas futuras. De tal manera que, colegas y amigos, realmente yo pienso que esta tarde estamos nuevamente consolidando esos propósitos, estamos nuevamente planteándonos nuevos ideales y nuevas metas para que así podamos el campo editorial de nuestro país
pues irlo ampliando, irlo realmente consolidando como un campo verdaderamente fuerte y verdaderamente sólido.